Hola, mi nombre es Ángela María y en el siguiente video hablaremos de un gran matemático que es el señor Newton y sus aportaciones a las matemáticas. En el presente video podemos apreciar sobre lo que es realmente nuestra área de estudio, de investigaciones sobre los orígenes y descubrimientos de las matemáticas, de los métodos de la evolución, de sus conceptos y también en cierto grado de aquellos hombres que se ocupan de esta ciencia, pero profundizaremos más en nuestro gran matemático Isaac Newton. La historia de esta área está estrechamente relacionada con el desarrollo de conceptos de número, procesos que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas. Tiene como objetivo comprender la importancia de los grandes matemáticos, en especial del señor Isaac Newton, en nuestras vidas, para lo cual es necesario realizar un recorrido por distintas partes de su vida con el fin de acercarnos un poco a la naturaleza de las matemáticas. Posteriormente analizaremos qué es lo que cuenta la historia, fechas, hechos o procesos, dado que este debate se ha sostenido durante siglos en la humanidad. Nosotros no pretendemos llegar a una respuesta absoluta, sino que lo que buscamos es entregarles algunos elementos que permitan a las personas que nos están escuchando profundizar en el tema y obtener sus propias conclusiones. A continuación, realizamos una recopilación de información e imágenes del señor Isaac Newton y una apreciación más profunda del sentido de las leyes históricas para ver si la historia que conocemos es importante para nuestra vida en la actualidad. En caso de no ser así, ¿qué es lo que permanece fuera de lo que conocemos? La investigación al señor Newton nos trae muchas dudas en el transcurso de nuestras vidas. Por eso, les invito a que fijen en la adquisición de este trabajo. El señor Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643. Fue un físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra son las mismas que las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. Es calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra, como la culminación de la revolución científica, también se conoce como el padre de la mecánica moderna. Aportaciones a las matemáticas. La principal aportación de Newton a las matemáticas fue la constitución de una teoría coherente, el cálculo infinitesimal, que él llamaba cálculo diferencial, cuyos elementos habían sido progresivamente elaborados sobre todo a partir de comienzos del siglo XVII. Generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área encerrada bajo una curva, y descubrió que los dos procedimientos eran operaciones inversas, uniéndolos en lo que él llamó el método de las fricciones. Newton desarrolló en el otoño de 1666 lo que se conoce hoy como cálculo, un método nuevo y poderoso que situó a las matemáticas modernas por encima del nivel de la geometría griega. Newton consiguió con otro gran matemático el descubrimiento del cálculo integral, que contribuiría a una profunda renovación de las matemáticas. También formuló el teorema del binomio, pero sus aportaciones esenciales se produjeron en el terreno de la física. Aportaciones que entienda a las matemáticas. En su teoría de la gravitación universal, aplicó los movimientos celestes a partir de la existencia de una fuerza, la fuerza de la gravedad, que actuando a distancia produce una atracción entre masas. Esta fuerza de gravedad es la misma fuerza
que es la superficie de la Tierra, denominamos peso. En una fuerza directamente proporcional al producto de las masas que interactúa e inversamente proporcional a la distancia que las separa, la constante de proporcionalidad G se denomina constante gravitacional universal. Newton, en el campo de la física, postuló las 3 leyes de Newton, en las que explicaba el movimiento de los cuerpos, así como sus efectos y causas. La primera ley de Newton, o la ley de la inercia. Todos los cuerpos permanecen en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. La segunda ley de Newton, o ley de la interacción y la fuerza. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. La tercera ley de Newton, o ley de la acción y reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Newton no era pues uno de los grandes matemáticos que tuvo que luchar con la pobreza siendo niño. Newton, como no era robusto, se veía forzado a prescindir de los toscos juegos de los niños de su edad. En lugar de divertirse de modo usual, Newton inventaba otras diversiones que ya revelaba su genio. Se ha dicho por algunos que Newton no fue precoz. Podrá ser cierto por lo que a la matemática se refiere, pero si se dice lo mismo que otros aspectos, será necesario hacer una nueva definición de la precocidad. El genio experimental insuperable de Newton mostró como observador de los misterios de la luz se revelaba ya en la ingeniosidad de sus invenciones infantiles. Linternas para aterrorizar a los crédulos alrededor durante las noches, juguetes mecánicos perfectamente construidos que él fabricaba por sí mismo y que se movían, ruedas hidroeléctricas, un molino que molía trigo proporcionando una nieve harina con un gran ratón, relojes de sol y un reloj de madera que marchaba automáticamente. Newton leía mucho y apuntaba en sus cuadernos todas las recetas misteriosas y todos los efectos extraños que se producían entre sus ojos. Se le atribuye a Newton las siguientes palabras: si he ido algo más lejos que los otros, ello es debido a que me colgué sobre los hombros de los gigantes. Las 3 leyes de Newton, gravitación universal. A continuación. Primera, planetas se mueven alrededor del Sol según eclipses en que éste dé los focos. Si la línea que une el Sol y un planeta describe iguales áreas en tiempos iguales. Tercera, el cuadrado del tiempo de una revolución completa de cada planeta es proporcional al cubo de su distancia medida al Sol. La importante para la matemática de cuanto estamos diciendo es la palabra razón, con que comienza la exposición de la segunda ley del movimiento, la razón del cambio. ¿Qué es una razón? ¿Y cómo se mide? El momentum, como se ha dicho notar, es masa, tiempo y velocidad. Las masas a que Newton se refiere se presume como permanece constante durante su movimiento, a diferencia de los electrones y otras partículas físicas cuyas masas aumentan apreciablemente cuando su velocidad se aproxima a una atracción apreciable de la luz. Así, para investigar la razón del cambio del momentum, le bastó a Newton aclarar lo que se entiende por velocidad, que es la razón del cambio de posición. Su solución de este problema que le dio un modelo matemático que investigar la velocidad de cualquier partícula que se mueve en cualquier forma continua le proporcionó la llave maestra de todo el misterio de las razones y su medida al cálculo
diferencial. Un problema similar que deriva de las razones puso en sus manos el cálculo integral. ¿Cómo se puede calcular la distancia total recorrida de un determinado tiempo por una partícula en movimiento, cuya velocidad varía continuamente de un instante a otro? Respondiendo a este u otro problema similar, algunos planteamientos geométricos, Newton ha llegado al cálculo integral. Finalmente, examinando conjuntamente los dos tipos de problema, Newton hizo un descubrimiento capital. Vio que el cálculo diferencial y el cálculo integral están íntimamente y recíprocamente relacionados con lo que actualmente se llama el teorema fundamental del cálculo, que es aplicado cuando tratamos de calcular infinitesimamente. En los días de Newton, la alquimia era la química, y de ella más tarde se desarrolló la química moderna. Newton, como hombre de espíritu científico e ingenio, se dedicó a descubrir por el experimento lo que los alquimistas pretendían saber. En los 2 años que hubo la peste en su escuela, él inventó el método de las fluxiones, el cálculo, descubrió la ley de la gravitación universal y demostró experimentalmente la luz blanca está compuesta de luz de todos los colores. Por entonces tenía 25 años. Un manuscrito flechado el 20 de mayo de 1665 muestra que Newton, a la edad de 23 años, había desarrollado suficientemente los principios del cálculo para poder encontrar la tangente y curvatura en cualquier punto de cualquier curva continua, llamando a su método fluxiones, de la idea de fluir o cantidades variables y sus razones de flujo o crecimiento. Su descubrimiento del teorema del binomio, un paso esencial para un cálculo completamente desarrollado, fue realizando de ese modo el teorema general amplia sus resultados particulares del siguiente. Si ahora volvemos a ocuparnos de lo que dijo Newton respecto de la segunda ley del movimiento y lo comparamos con lo que he dicho para la aceleración, vemos que las fuerzas son proporcionales a las aceleraciones que producen. De este modo podemos establecer la ecuación diferencial en un problema que no es un modo algo sencillo, el de las fuerzas centrales. Una partícula es atraída hacia un punto fijo por una fuerza cuya dirección pasa siempre a través del punto fijo, puesto que la fuerza varía como una función de la distancia s, o sea, como fs, donde s es la distancia de la partícula en el tiempo t, desde un punto E, punto fijo O. Newton inventó el primer libro de los principios de las matemáticas. También inventó el primer telescopio. Si queremos ampliar la historia de Newton, fue profesor en la universidad donde él estudió y en su época trabajaba cambiando monedas. Sin importar su enfermedad, no dejó de aportarle a las matemáticas hasta el 31 de marzo de 1727, que fue su muerte. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado.